Que tu palabra sea como una espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma, los tuétanos, hasta los huesos. Que tu palabra sea un motivo de celebración esta noche. Que tu palabra no solamente sea en teoría, sino sea experimentada por cada uno de nosotros. Que todo aquello que se oponga a tu palabra en la mente de mis hermanos, Señor, sea derribado por ese poder que hay en tu palabra, Señor mi Dios. Vengo atando en el nombre de Jesús todo espíritu de mentira en la mente de ellos y le ordeno que lo suelte en el nombre de Jesús. Yo vengo llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Yo vengo, mi Señor, atando el espíritu de religiosidad que les impide ser alumbrados con la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, espíritu de religiosidad, yo te echo fuera en el nombre de Jesús de la mente de cada uno de ellos. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y en esta casa hay libertad porque está el Espíritu de Dios. Y yo declaro libertad sobre la vida de cada uno de tus pequeños, Señor. Aquellos por los que tú derramaste tu sangre, aquellos por los que tú diste tu vida, aquellos por los que renunciaste a tu Padre. Muy amados por ti, Señor. Que este sea un día de avivamiento, un día de intimidad, un día de experiencia contigo, Señor. Oro en el nombre de Jesús, Padre, que tu palabra sea predicada de tu corazón y con denuedo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Le damos gracias al Señor porque esta semana vimos varios milagros. No sé si podemos darle un aplauso al Señor por la vida de los niños que fueron sanados. Ahí están, miren. Ellos vinieron a la iglesia, está Lucía, Mateo, y miren que aquí andan ya, gracias al Señor. Amén. Esta noche vamos a hablar bajo el tema la revelación del Padre. Es un tema, hermanos, que el Señor me dio más que todo porque he estado experimentando algo en mi propia familia y le estaba preguntando al Señor algunas respuestas y esa es lo que el Señor me ha puesto a escudriñar para encontrar respuestas a situaciones que nos están ocurriendo en mi familia. Amén. Creo que les comenté que le oré al Señor porque nos diera la oportunidad de ir a visitar a mi hija en estas vacaciones, a Débora. Porque nosotros no tuvimos la oportunidad de llevarla, entonces nosotros no conocemos el lugar donde ella se encuentra y pues por varias razones, ¿verdad? Ella decidió tomar un curso de verano y no va a poder venir sino hasta diciembre y queríamos verla y estar un tiempo con ella. Pero en medio del viaje el Señor puso en mí una inquietud y es que mis hijos, ya que nos íbamos a reunir todos, porque va Mandy también, que mis hijos pudieran conocer a su abuelo paterno. Ellos no han tenido la oportunidad de tener una relación con él de ningún tipo. De hecho, nunca le han hablado, creo yo. Ellos lo vieron, Mandy lo vio una vez cuando estaba pequeño y eso fue todo. Y el Señor puso esa inquietud en mi corazón y empezamos a planear el viaje con anticipación. Obviamente, el Señor pues ha abierto varias puertas y esa era una de las señales que yo le pedía, que me saliera la visa americana con tiempo, yo ya la tenía vencida. Y sí me salió bastante rápido, como en un mes y medio yo ya tenía la visa, ¿verdad? Y mi esposo también. Entonces fue como algo que el Señor abrió esa puerta. Y luego puertas de oportunidad de trabajo y el Señor ha dado bastante trabajo a nosotros para poder realizar el viaje. Y Él puso esa inquietud en mi corazón, pero yo no sabía por qué. Yo le expresé esto a mi esposo y él estaba de acuerdo que fuéramos.
Sin embargo, hubieron algunos obstáculos en el camino y el primero fue que algo que desanimó mucho a mi esposo fue que habló con el papá. La idea era quedarnos en la casa de él porque él vive solo con su esposa y tiene 3 cuartos en la casa. Él ya no tuvo a mi esposo 5 meses viviendo ahí. Nosotros solo queríamos estar ahí 2 o 3 días para visitarle. Cuando mi esposo habló con él, se mostró como muy negativo. A expresarle a Armando, hacerle sentir que no le gustaría que nos quedáramos ahí. Luego yo hablé con él, conmigo él es bastante diferente y él estaba como expresándome que estaba contento de que nosotros lo fuéramos a ver, cosa que Armando no sintió porque él ha sido muy herido por su padre en el sentido del rechazo. El papá nunca se acerca a él, o sea, nunca de él no sale nada, una relación completamente distante desde que mi esposo tenía la edad de 8 años. Mis hijos y yo hemos tenido que vivir las consecuencias de esa situación, porque mi esposo tiene muchos conflictos emocionales que han sido bien difíciles para mí entenderlos, porque yo venía de una familia donde tuve un padre que me dio mucha seguridad. De hecho, mi papá era un sobreprotector, entonces yo estaba sobreprotegida y tenía mucha seguridad en mí, pues. Y él completamente al revés. O sea, hasta el día de hoy mi esposo no ha podido ser sano de esta situación y ese era como el motivo más importante por el cual yo quería que volviera a intentar ir a donde su papá, porque ya lo intentó una vez y no se atrevió a hablar con él, perdonarlo con él, llevarlo a su papá, ¿verdad?, a un testimonio de salvación, que pudiéramos nosotros compartir el evangelio con él, etcétera. Como les digo, hubo ese obstáculo, Armando se empezó a desanimar y todo, pero yo le dije, no, si su papá está contento de recibirnos, no importa, nos vamos a ir a un hotel, Dios provee. O sea, lo importante es que mis hijos lo conozcan y que usted pueda tener ese acercamiento con él y podamos, yo por lo menos estoy dispuesta a presentarle el evangelio de salvación, porque el papá ya tiene 83 años. Después de yo sentir esto y planear el viaje, yo tuve un sueño y lo único que recuerdo de ese sueño es que él estaba bastante enfermo. Entonces no sé si es algo como que el Señor nos está diciendo, procuren hacerlo lo más pronto posible. Pues el segundo obstáculo fue que nosotros nos tardamos mucho en comprar el pasaje, porque Debbie nos tiene que encontrar en un punto intermedio. Y entonces nos tardamos mucho en comprar el pasaje y la noche que todavía estaba a buen precio el pasaje, yo le dije a Armando, comprémoslo. Pero ambos hemos estado trabajando tan duro y estábamos tan cansados y Armando dijo, ay, mañana. Y debido a ese mañana que él dijo, se puso súper más caro el día siguiente. Entonces en ese momento yo me sentí afligida porque algo que Armando manifiesta mucho en la situación de la falta de paternidad que él ha tenido es que le aflige mucho lo económico. Entonces él se puso todo afligido y todo buscado. Entonces a mí me transmite eso y lo único que yo pude decir es, bueno, entonces hagamos algo, le digo yo. No vayamos en esta oportunidad, nos vamos a ahorrar un montón de dinero y vayamos en otra oportunidad. Pero en ese momento Armando me dice, espéreme un momento, me dice, porque su mamá me mandó un video y no lo he visto y es en relación a algo de mi papá. Entonces él se fue a ver el video y no me lo quiso enseñar ni nada. Tuve que pedirle a mi mamá que me enseñara el video porque no me lo enseñó al final. Al día siguiente, hermanos, así de caro como estaba, a él no le importó y lo compró. Lo compró. Entonces fue algo como que Dios lo tocó con ese video. Cuando yo veo el video, es un video bien fuerte, hermanos. De hecho, no sé si hay niños acá, no deberían escucharlo. Es un video bien fuerte y yo lo traje para que lo veamos y entendamos lo que el Señor nos quiere hablar esta noche, porque estoy segura que la situación que Armando está viviendo emocionalmente debido al rechazo de su padre es algo que muchos también lo han experimentado. Y algo que les quiero decir es que este mensaje es para todos, porque no existe una persona en este mundo que haya tenido un padre que haya sido perfecto. El único Padre perfecto es nuestro Padre Celestial,
Y si nosotros todavía no hemos tenido la revelación del Padre Celestial, hay áreas en nuestra vida que están todavía necesitadas de sanidad. No solamente emocional ni en nuestra mente, sino que también en nuestro cuerpo. Entonces, por esa razón, yo les quiero decir, este mensaje es para cada uno de nosotros. Aún los que hemos tenido buenos padres, siempre hay carencias. Amén. Pues a raíz de lo que les estoy contando de mi experiencia, yo tenía una pregunta. Y la pregunta es, Señor, ¿por qué tú has puesto en mi corazón esa inquietud de ir a donde el padre de mi esposo? No representa algo económico más grande, él no es una persona fácil. Y mi esposo no quería ir, pero aún así yo estoy insistiendo. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué tú quieres que nosotros vayamos? Y en ese video el Señor me dio la respuesta, que ya lo vamos a ver. Vamos a comenzar con Mateo 11, del 25 al 27. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. El 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Solo Jesús, hermanos, puede revelarnos el Padre. No existe ninguna otra persona que pueda revelarnos el Padre sino Jesús. También dice, en relación a esto, Juan 14:6, un versículo que creo que nos lo sabemos de memoria, dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. A pesar de que ese versículo es muy conocido, la parte del Padre es la que menos conocemos. Es decir, Jesús es el camino, el propósito de llegar a Jesús es para llegar al Padre. Amén. Entonces, nosotros muchas veces no entendemos en nuestra vida cristiana que nuestra vida tiene que tener esa revelación para poder ser esas personas que el Padre mandó que fuésemos a través de Jesús. Amén. En ambos versos entendemos que solo a través de Él podemos llegar a tener una relación íntima, personal y una revelación permanente del Padre en nuestras vidas. Es Él al que debemos ir para poder pedir esa revelación. Amén. Yo también me preguntaba cuando miraba todo este tema, yo le decía, Padre, ¿por qué razón tú no te revelaste como Padre en el Antiguo Testamento? Porque nosotros no vemos ni siquiera en David, en ninguno de los profetas, que ellos tenían un conocimiento de Dios como un Padre. Y sí había mención en 2 o 3 nada más versículos sobre el Padre, pero no había una revelación personal del Padre. Y el Señor me decía, el Espíritu Santo me hacía entender que el motivo es porque solamente a través de Jesús podíamos conocer al Padre. Y en el Antiguo Testamento Jesús no había venido. Y mientras Jesús no viniera, nosotros no íbamos a poder tener esa revelación. Qué privilegio que nosotros nacimos en una época de la historia donde Jesús ya había venido y podemos disfrutar de esta revelación maravillosa. Amén. Qué privilegio. Gloria a Dios. Dice Hebreos, hermanos, 1 del 1 al 3. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y quien asimismo hizo el universo.
el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el tiempo en que Dios nos está hablando de su paternidad. Antes a través de los profetas, pero ahora a través de su Hijo. Primero nos purificó, nos limpió con su sangre, nos quitó todos esos pecados que traíamos cargando, pero había un propósito para esto. Nosotros creemos, para llevarnos al cielo, punto. No era el único propósito. El propósito más importante por el cual Jesús vino a limpiarnos de nuestros pecados es para que usted y yo pudiéramos tener una relación con el Padre. Y la siguiente pregunta es, ¿cuántos tenemos esa relación con el Padre? Porque a veces tenemos mucha relación con el Espíritu Santo o mucha relación con Jesús, pero muy poca con el Padre. Y tenemos que aprender a vivir con un Padre perfecto. Y ahí es donde viene el problema. Mi esposo, por ejemplo, me dice, no puedo, porque su relación de padre físico, terrenal, le afectó tanto que él no puede lograr tener una relación sana con el Padre Celestial. Y lastimosamente él no está aquí. Pero es la palabra que el Señor me dio y yo la tenía que dar. Él se tuvo que ir de emergencia a terminar un proyecto ayer. Entonces, lastimosamente. Pero la va a escuchar porque yo voy a procurar que la escuche, amén, antes de que se vaya al viaje. El propósito, como dice esta palabra, que hayamos sido purificados, que hayamos tenido un encuentro con aquel que hizo el universo, con la persona de mayor autoridad que existe en todo el cosmos, que se llama Jesús, es para poder tener una relación con el Padre. Y eso está revelado en la palabra, hermanos. Uno de mis escritores favoritos cristianos es Max Lucado. Y yo no sabía que él tenía una Biblia, y él tiene varios comentarios bíblicos, y voy a leerles el comentario que él hizo sobre Hebreos 1:3, el que acabo de leer. Cristo reclama la máxima influencia, supremacía no compartida, dirige el barco y pilotea el avión. Cuando lanza sus ojos, los océanos se hinchan. Cuando se aclara la garganta, los pájaros migran. Él destierra las bacterias con un solo pensamiento, sustentando todas las cosas con su poderosa palabra. ¿Quién es Jesús y la magnitud de su autoridad, de su poder, que no podemos entender? Porque nuestra mente es demasiado pequeña para comprender la grandeza, la majestad, la magnificencia de aquel que dice esta palabra, que sustenta todas las cosas con una palabra de su boca. Qué poderoso, qué maravilloso es nuestro Jesús. Y todo lo que Él es, lo que Él representa, lo que Él puede llegar a ser, lo que Él hizo, lo que tuvo que pasar para convertirse en un ser humano y nacer así como uno de nosotros en la tierra. ¿Por qué lo hizo? Para revelarnos el Padre, hermanos, para podernos purificar, para que pudiéramos tener una relación con el Padre. Y es una relación que muchas veces menospreciamos, es una relación que muchas veces no entendemos cuánto tenemos que cuidar esa relación de paternidad y cuánto tenemos que agarrarnos, abrazar esa relación. Y ya vamos a ver por qué. En cuanto ya esté el video lo vamos a entender. Porque una de las cosas más importantes en el ser humano, hermanos, es tener un padre. Levántenme la mano, ¿quién no tuvo un padre? Miren. Ahí está, hermanos. Hay una carencia, hay un vacío. Claro que ese vacío ya está lleno si usted tiene una relación con el Padre Celestial. Pero hay personas que no tienen una relación con el Padre Celestial. Y ahí es donde vienen esas carencias.
Una de las cosas que más escucho frecuentemente sobre la juventud de esta generación, de este tiempo, hermanos, es la falta de identidad. Y por eso el enemigo ha provocado tan fácilmente tanto problema de género, que no saben si son mujeres. Estaba viendo hoy un video, sorprendida yo, de Demi Lovato. Yo no sigo a esas artistas, pero son medio famositas, y ella fue cristiana en algún tiempo. Y un día, estaba viendo un video, un día donde ella aparece con una camisa, estaba como gordita en ese video, una camisa de 2 colores, o sea, los mismos puntitos en toda el mismo textil en la camisa, pero de un color a la mitad y otro color a la otra. Y ella estaba diciendo a sus fans, a su público, ¿verdad?, confesando que ella no se sentía ni hombre ni mujer, y que ahora ella iba a irse por los pronombres ellos. Digo yo, esos demonios que quieren, a ver cuántos que quieren que le digan ellos. Y después de un tiempo, que eso fue como 2 o 3 años después, ella volvió a decir que ya otra vez se volvía a sentir mujer. Entonces se volvió a vestir de mujer y andaba todo. O sea, esa confusión de identidad que hay en la juventud de ahora, y que han sido desatados más demonios. Porque yo lo puedo ver, hermanos, cuántos demonios gobiernan la vida de nuestros jóvenes, porque están engañados, porque están perdidos, porque no tienen una relación con el Padre Celestial. Porque el Padre es el único que puede dar esa identidad. ¿Se recuerdan? En Mateo capítulo 1, verso 2 dice: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. ¿De quién están hablando aquí? Del Padre. No aparece la madre en este caso, en esta genealogía, en este verso que estamos hablando. O sea, el Padre es el que da esa identidad de familia. Y si ustedes no tuvieron esa identidad, probablemente ustedes sufren en algún momento de un concepto bajo de ustedes mismos, de baja autoestima. Como hay tantos jóvenes que vemos ahora con baja autoestima, y se nota en su manera de actuar, en su manera de proceder. Entonces, uno de los aspectos de los que carecen las personas que todavía no tienen un padre o no han tenido un encuentro con el Padre Celestial es su identidad, pero también su seguridad. Si ustedes supieran cómo mi esposo me ha enseñado todo esto, porque en él está tan claro el perfil de todo lo que pasa cuando un padre te hace daño. Su papá lo ha comparado con la única hija que él crió, con la única que le dio una universidad carísima y carro y toda la cosa. Nunca, jamás lo ha llamado para un cumpleaños, y mucho menos le ha provisto de algo, de una ropa, de una cuestión, hasta ahora grande, que lo vio un par de veces que le regaló unas cositas ahí. Entonces todo eso produce una inseguridad en las personas. Mi esposo es tan inseguro, hermanos, que él me pregunta todo, cada cosa, por más chiquita, cada decisión que tiene que tomar. Es así la inseguridad, y sufre la persona, porque no se siente protegida. Y en el mundo espiritual, la falta de un padre abre puertas para que el enemigo ataque a las personas. Son desprotegidos también en el mundo espiritual, porque el padre provoca como un cerco, da una cobertura. Otra cosa que veo en mi esposo es lo buen padre que él es. O sea, él tuvo una carencia de padre, pero cuando mi esposo se ha dedicado a interceder por mis hijos, ayuna, ora y hasta que no ve la victoria, hermanos. Entonces vemos la diferencia. O sea, el padre, cuando es un padre responsable, ora, intercede, ayuna por sus hijos, protege. Hay un muro de protección que se crea alrededor de esos hijos. Amén. Entonces, la seguridad, estábamos hablando ahorita, la seguridad y la protección es algo importante que el Padre da. Veamos el video. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural.
Stan, tú creciste en lo que cada vez más y más sucede. Se le conoce como un hogar con abusos sexuales. Y no sabías nada de Jesús, pero Dios te conocía. Y a los 2 años de edad empezó a acercarse. ¿Qué sucedió? A la edad de 2 años, estaba en mi cuarto y recuerdo que vi demonios alrededor de la habitación. Después escuché muchos gritos y llantos de dolor que venían de la habitación de mis hermanas que estaban siendo violadas por mi padre, su padre. Y en ese momento yo me asusté mucho. Como lo haría cualquier niño, me aferré de las sábanas y lo único que sabía hacer era cubrirme, taparme. Me tapé la cabeza con las sábanas. En ese momento en mi habitación había un aura de gloria que vino y sentía la presencia de paz. Me descubrí mientras escuchaba una voz clara que me hablaba y era la voz del Padre. No era sutil y simple, sino era directa, con amor y compasión, y comenzó a hablarme, y mientras lo hacía, tuve paz, me invadió el descanso y me dormí. Todos los demonios se dispersaron en cuanto me desperté y miré a mi alrededor. Vi el aura de gloria y escuché la voz de Dios hablándome. Adelantémonos en el tiempo, y cuando habla de violencia no está siendo explícito. Es la situación de mayor abuso que he escuchado, Stan. Tiempo después, 2 décadas, juegas béisbol profesional, pero después tu carrera se truncó. ¿Por qué? Bueno, tenía planes con los Tampa Bay Devil Rays, pero Dios quería sacar al diablo de mi vida y darme luz real. Y por cómo ocurrió el accidente, todo lo que recuerdo esa mañana es que 11 días después tenía un entrenamiento, pero por el accidente tuve una rehabilitación de 6 meses. Me lastimé la espalda, el hombro, del brazo con el que lanzaba, también el cuello y la rodilla izquierda. Estuve en rehabilitación por 6 meses. Me sentí devastado porque en los deportes profesionales eres un producto para el sistema y si no produces finanzas para ellos, eres prescindible. Me sentí inútil y me sentí completamente perdido. No sabía a dónde ir. Ocurrió en junio de ese año. Me postré ante el Señor. No lo conocía. Me acosté en la cubierta del auto y dije, Dios, si esto es la vida, toda la miseria, la vergüenza, la traición, el daño y el dolor, si es esto, no lo quiero. ¡Llévame! Dije, pero Dios, grité desde, creo que era mi hombro espiritual, le dije, quiero saber la verdad. Fue cuando Dios comenzó a revelarme y comencé a llorar sobre el auto, una noche estrellada de junio del 97. Y curiosamente, 3 días después, estaba en la casa de una mujer viuda. Margaret Rose Cox tenía 81 años, una mujer preciosa, amaba al Señor y quería ayudarme. Cuando me senté con ella, comentó algo y yo respondí, se rió y escuché su respiración agitada. Y no hizo la señal universal, no se agarró el cuello ni el pecho, estaba sentada. Y en la conversación hubo un silencio. 35 o 40 segundos después le pregunté, le dije, señora Cox, ¿está bien? No respondió, por supuesto, porque acababa de comer un bocado, un trozo de pollo que obstruyó su garganta. Así que se levantó y mientras se dio la vuelta débilmente para ir al baño a un lado de la cocina, pregunté, señora Cox, ¿está bien? Hizo esto como diciendo, sí, estoy bien, pero no habló. Y fue entonces que se dirigió al baño y por un lapso de 8 a 10 minutos, Dios me dio una visión. Me dio una visión abierta y me mostró el momento cuando era un niño de 2 años, cuando mis hermanas estaban siendo violadas. Y me reveló el amor y el consuelo que me dio en ese momento, cuando a los 7 años fui sexualmente acosado por mi papá. Cuando a los 8 años fui golpeado, sexualmente acosado y violado por mi madre por unos cigarrillos. Y mis 5 hermanas, los gritos, las burlas, los golpes, la vergüenza, el dolor, los años de infancia encapsulados en ese momento que Dios me reveló, y mis 5 hermanas que fueron violentadas por mi papá.
las 5 acosadas, 3 violadas por mi papá y una concibió 6 veces. Tuvo un aborto a los 11 años y un aborto a los 14 años. Su papá, mi papá, ella tuvo un aborto a los 16 años porque la golpearon con fuerza, perdió al niño y en medio de la situación tuvo 3 hijos más. Tengo medios hermanos y sobrinos. Dios me reveló todos estos momentos entre los 8 y 10 minutos y además de que me sacaron del béisbol y del baloncesto, Dios solo me mostró las heridas, el dolor y el rechazo, las raíces profundas del rechazo que este mundo ofrecía. Cuando las visiones se detuvieron, oí la voz del Padre que me hablaba de nuevo y me dijo, revísala. Y sentí que alguien me daba 3 palmadas en la nuca, como lo haría con mis hijos. Ve, hijo, ve, levántate. Porque cuando escuchaba la voz, atendía lo que la voz me decía, y así veía los resultados que Dios revelaba. Pero que no sabía que era Dios. Caminé hacia el baño, y la puerta estaba abierta unos 20 centímetros cuando vi adentro. Estaba Margaret Rose Cox. Había caído boca abajo. Estaba pálida, sin vida, los labios azules. Se sentía fría, había sudado, sin pulso en la garganta y la muñeca. La voz audible dijo, levántala. Lo hice y me senté a horcajadas sobre ella, aunque mi espalda, mi hombro, mi rodilla y mi cuello se lastimaron, y al levantarla fui al comedor en la cocina. La voz audible dijo una palabra, Heimlich. Nunca había hecho esta maniobra. Jalé inadecuadamente una vez y no pasó nada. Jalé una segunda vez y salió un pequeño trozo de pollo y cayó en el suelo de la cocina. Y después estaba al pendiente de que respirara, porque ya no tenía nada en la garganta. ¿No estaba respirando? No respiraba, estaba sin vida. Mientras la sostenía, la abrazaba. No había qué más hacer y en medio de la casa de la mujer vino la misma presencia que experimenté cuando era niño a los 2 años. Y la presencia de la resurrección, el poder de Jesús vino a la 34 y Kessler en Indianápolis, Indiana. Y Dios revivió ese cuerpo. Ella comenzó a moverse y comenzó a respirar. Y en ese momento, Dios no se detuvo. La bondad de Dios reveló su verdad, reveló su poder de resurrección. Y no solo Dios le dio vida a la mujer, Dios sanó mi hombro al 100%, sanó mi cuello, sanó mi columna y sanó mi rodilla al mismo tiempo. Fue mi introducción al poder de resurrección de la verdad de Jesucristo. Y estás corriendo desde entonces, orando por los enfermos, Sí. profetizando sueños y todo lo que está en la Biblia. Pero todavía tenías problemas con la vergüenza porque padeciste abuso. Tus hermanas sufrieron abuso. ¿Cómo te liberaste de la vergüenza, la culpa y la condena que tal vez sentías por ti mismo? Corrí detrás de Dios. Tuve expectativa y probé de la bondad de Dios. La Biblia dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Y vi que había un verdadero padre, que era un verdadero padre, que no me dañaría o violentaría a mí o a mis hijos. Y había un padre que me amaba. Lo cierto es, Sid, que tú y yo, ni una persona antes de nacer escoge a su padre o a su madre, pero sí un Padre Celestial que tiene lo mejor. Y con la capacidad para el que sufre, con la capacidad que Dios puso en mí para traer sanidad al que sufre, solo empecé a buscar al Señor. Y como leía las Escrituras una y otra vez, empecé a notar que miles de personas fueron sanadas, liberadas, libradas y salvas. Dios comenzó a revelarme en medio de lo que estaba viviendo, que estaba quebrantado y herido. Había un niño angustiado en mi interior que anhelaba el consuelo de un padre. Así que empecé a clamar a Dios y Él me mostró en las Escrituras en Hebreos 12. Tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. Liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios.
Mediten en el ejemplo de Jesús que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. En ese momento Dios me mostró que la vergüenza que pasé, la vergüenza forzada, el tormento, la vergüenza que elegí por los espíritus que saltaron sobre mí, de los que debía liberarme. Dios me mostró que despreciaba esta vergüenza y debía caminar en autoridad para rechazarla. Y estaba sentado en un auto afuera de una tienda y anhelaba a Dios y le pedí: Dios, revélame, hay algo que debe ser liberado y que no entiendo. Y recibí la llamada de la mujer Elaine Poland, una intercesora que oró para que fuera bautizado en el Espíritu. Y me llamó y dijo: Stan, el Señor me dijo que te llamara. Dije: sí, señora, ¿qué ocurre? Y dijo: ¿has perdonado a tu padre? Y dije: sí, ya lo perdoné. Ignoramos lo que hacemos. Decimos te perdono, pero no lo decimos de corazón, sino con la cabeza para aclarar la mente. Y dije: sí, por supuesto, ya lo perdoné. Y dijo: no, Stan. ¿Lo perdonaste de la manera en que Jesús te perdonó? Dijo: Stan, Dios nos manda perdonar. Supe que tenía razón, y de inmediato dije: Señor, sí, perdono a mi padre. No confío en él, pero lo perdono. Y lo perdono como me perdonaste, y de repente Dios me dio revelaciones, y en ese momento en realidad empecé a entender que no era solo yo quien tenía la esclavitud de falta de perdón, que se liberó. Comencé un viaje para liberar a los cautivos, y la raíz es la falta de perdón. La Biblia dice: asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause problemas y envenene a muchos. Y me di cuenta que mi papá tenía raíces amargas y que su papá tenía lo mismo. Y mi mamá también. Noté toda la falta de perdón, todos los actos de mi familia. Y empecé a ver a las personas como tesoros, incluso a mis enemigos. Mi papá era mi peor enemigo. Fue quien me encargó que protegiera a mis hermanas cuando era él quien las violaba a puerta cerrada. Era él. Mantén ese pensamiento y cuando volvamos, Stan completará esta historia y orará por una completa liberación de la vergüenza, la culpa, el remordimiento y la falta de perdón. Tengo buenas noticias. Me adelantaré a Stan. Dios salvó a su mamá, a sus hermanas, se volvieron creyentes, llenos del Espíritu, liberados. Pero algo sorprendente ha pasado en el funeral de tu abuela. ¿Qué pasó? El Señor es un Dios redentor. Y el deseo de Dios es no solo sanarnos, sino al resto de la familia y a la familia extendida. En el funeral de mi abuela, fui bendecido por llevarla a Jesús a la edad de 84 años. Y falleció cuando tenía 93 y mis tíos me pidieron que predicara en la celebración de la despedida. Y me sentí muy honrado. Cuando compartí y testifiqué en la celebración de despedida, afuera había 150 personas. E imagina que con el dolor, el abuso y la vergüenza había tensión en el lugar. Y cuando empecé a testificar lo que Jesús hizo, más de 120 de los 150 hicieron confesiones de fe en Jesucristo. Y ¿En un funeral? ¿En un funeral? Pero no se quedó ahí, sino que se prolongó hasta el momento del sepelio. En el sepelio hablé del Señor delante del ataúd. Mientras estaba delante de él, dije: ella no está aquí, está en el cielo. Me senté delante de mi padre y me arrodillé y le pedí perdón a mi padre. En medio de ese momento, para perdonarlo, y dijo: no, tú nunca hiciste nada malo. Le dije: no, te he hecho daño, necesito pedirte perdón. Y dijo: ¿por qué lo haces? Y le dije: por no perdonarte antes. Lo compartí abiertamente en el lugar del sepelio. Y de repente hubo gritos y llantos porque la gente se conmocionó por la revelación de que no lo había perdonado. Y la gente a su alrededor tuvimos un avivamiento en la tumba y el poder del Espíritu transformó vidas
y se derramó la gloria de Dios en la gente en nombre de Jesús. Tu padre. Cuéntame sobre el momento en que fue salvo. Fue el 9 de junio del 2019 en su lecho de muerte y nos dijo 5 veces que tenía 1 o 2 horas de vida cuando conducía hacia el hospital. En ese momento sentí de repente una ira y estuvo bien porque dije, oh no, dije, Satanás, te lo entregué hace 10 años. Trabajaste para devastar su alma para que sea salvo. Dije, hoy es un día de salvación y hoy será salvo. Y cuando llegué a cuidados intensivos, entré y tenía tubos en la garganta. Esto le impedía hablar. Lo miré a los ojos y vi un niño asustado y también vi un hombre adulto, pero un niño asustado en su interior. Y el Señor me dijo que tomara su mano. Piensa que tuve que tomar su mano fría y húmeda, la misma mano que me violentó, la misma mano que violentó a mis hermanas, a mi mamá y a todos los demás que violentó. El Señor dijo, mira sus ojos, y dije, pasarás la eternidad en un lugar, estarás en el infierno, irás en este momento o estarás en el cielo. Le dije, si puedes escuchar mi voz, te pido que aprietes mi mano. Y apretó mi mano. Le dije, si puedes entender lo que digo, aprieta mi mano. Lo guié a través de la oración de arrepentimiento. Y luego de arrepentirse, entregó su corazón a Jesús. Brotaron las lágrimas y lo guié a través de una serie de perdones. Perdonar a sus seres amados, a su papá, a su mamá, a sus hermanos y a otros que abusaron de él y lo violentaron. Y dije, es el momento de que te perdones. Y cuando se perdonó, los demonios salieron de él gritando. Y en ese momento, Dios sanó sus riñones. Tenía una diálisis al 100% y Dios sanó sus riñones al 100%. Y de inmediato fueron 2 doctores y me preguntaron si podía orar por ellos. Tuvimos un total de 5 doctores y 6 enfermeras que nacieron de nuevo. Varios fueron llenos del Espíritu, incluyendo a mi hermana que vivía en la casa. Fue libre y fue liberada. Nunca vivió fuera de ese hogar. Pero Dios rompió las cadenas y la sanó 10 años después de que lo entregué a Satanás para que lo devastara. Servimos a un Dios poderoso y asombroso. Hay gente que nos está viendo en este momento y está desesperada por conocer a Jesús. Algo que dijiste tocó su corazón. ¿Qué deben hacer en este instante? En primer lugar, confiar en que Jesucristo murió en la cruz por ti. Murió porque te amó tanto que tomó tu pecado, tu vergüenza, la vergüenza forzada, lo que pasaste y lo que pasé. Jesús lo tomó. Haré un par de ilustraciones para ti. Una pelota de béisbol está abierta, está sangrando. Era yo. Era miserable, había oscuridad en mi corazón. Dios lo sabía. No renunció a mí y no renunciará a ti. Es capaz, cuando clamé a Dios, cuando clamé a Jesús, hizo una obra poderosa para restaurarme, para coserme de nuevo, para lavarme y quedar como la nieve y redimirme por la sangre de Jesús para sanarme. Hará lo mismo por ti este día. Ya no tienes que quedarte donde estás desgarrado, donde estás sangrando. Dios quiere que vuelvas al juego, lo hará. Es el creador divino. Y tu vieja creación se irá, la nueva creación vendrá. Y en este momento, donde estés, puedes decir, Jesús, confío en ti. Confío en ti. Moriste en la cruz por mi pecado. Moriste en la cruz. Mi vergüenza. Mi dolor. Por tu autoridad, Jesús. Rechazo toda la oscuridad. Toda condenación. Y te acepto, Jesús. En mi vida. Resucitaste. Conquistaste la muerte. El infierno. Y la tumba para liberarme este día. Te acepto, Jesús, como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Jesús, gracias por amarme, por liberarme de la vergüenza. Ya no me aferro al infierno. En el nombre de Jesús. Amén. Hora breve para ser libres de la vergüenza y la culpa.
Si has sentido vergüenza y dolor, todos lo sienten, quizá no al extremo, igual que yo. Quizá fue peor, quizá fue tráfico sexual o fuiste violentado con palabras de maldición. Entrenadores, padres, mentores, maestros que te han reprendido y atormentado y fuiste aislado en una caja de vergüenza, remordimiento, miedo y tormento. Dios quiere liberarte ahora. Escucha a Jesucristo, quita la vergüenza. Tenemos autoridad. Si le entregaste tu corazón, tienes su autoridad para rechazar la vergüenza. Ahora, repite, Señor Jesús. Señor Jesús, Rechazo la vergüenza, rechazo la vergüenza, el dolor. Di Al diablo con eso. al diablo. Ya no me aferro a ello. Ya no me aferro a Por tu autoridad, Jesús, Por tu autoridad. elijo ser obediente a tu palabra. A tu palabra. Y elijo perdonar Y elijo perdonar. como me perdonaste, Jesús. Como me perdonaste. Elijo perdonar. Elijo perdonar. Y ahora nombra a las personas que te hicieron daño, te hirieron, te violentaron. Ahora di, ahora me perdono Ahora me y perdono. confío en ti, Jesús. Y confío en ti. Lléname con el poder de tu Espíritu Lléname con el poder de tu espíritu y el fuego santo. y el fuego santo. Rechazo la vergüenza, rechazo el dolor, la condena, La condena. porque nací de nuevo Porque nací y estoy sano. y estoy Ahora, Ahora, en el nombre de Jesús. en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Amén, aleluya. Qué precioso testimonio, ¿verdad, hermanos? Cómo el Señor me respondió la pregunta que yo tenía y realmente que el poder que nosotros desatamos cuando perdonamos, cuando no juzgamos, cuando no entendemos el comportamiento de una persona. Mi suegro fue abusado de diferentes maneras y él perdió su padre a temprana edad. Yo más o menos conozco la historia, pasó diferentes situaciones que lo hicieron el hombre que hoy es. Y eso provocó pues que él abandonara a sus hijos sin ningún remordimiento. Mi esposo sufrió muchas limitaciones en su vida y él pues cada vez que él no tiene provisión, él cambia de carácter, o sea, él es diferente. Me toca bastante estarlo ministrando y me toca apoyarlo económicamente porque él no se siente seguro para nada y él sufre mucho por eso. Y uno de los aspectos pues que he podido identificar en una persona que no ha tenido un padre y una experiencia real con el Padre Celestial es que padece de temor a la escasez. Porque uno de los aspectos que el Padre afirma en nosotros es que el Padre es una persona que provee. El Padre, por lo menos mi esposo así es, o sea, mi esposo es todo para sus hijos, él vende lo que tenga que vender, él hace lo que tenga que hacer para que sus hijos tengan lo que ellos necesitan. Yo recuerdo una vez que Mandito estaba bien triste porque nos asaltaron en una pulpería y era Navidad, teníamos un día de haber estrenado los regalos y el regalo de él era un celular y se lo llevaron. Y mi esposo, él se las ingenió, él fue a vender un metal que tenía allá a la recicladora, él como pudo, él se las ingenió, pero él le volvió a comprar el mismo celular a Mandito. Un padre proveedor, el padre provee y eso provoca seguridad. La escasez provoca inseguridad. Amén. Entonces necesitamos entender lo que él llegó a entender. O sea, eran dos figuras paternas, la figura distorsionada, el que le hizo daño. Imagínense, yo lo que he podido ver en mi esposo, lo que he podido identificar, y él no fue dañado físicamente, de manera directa, como este hombre lo fue. Como sus hermanas, que una de ellas quedó embarazada más de 4 veces, donde tuvo 3 abortos. O sea, qué terrible situación. Y ellos tener que vivir con esa situación y con este hombre tan perverso y él poder perdonarlo, ¿verdad? Que fue lo más tremendo, lo más poderoso. Entonces, habían 2 figuras paternas, el Padre Celestial y el Padre Terrenal. Y él tuvo que creer que el Padre Celestial era su Padre y que había sido enviado a su vida
para quitar todo lo que el Padre terrenal le había hecho, todo el daño que había hecho, y que era capaz de restaurar todo ese daño, que ante los ojos humanos es realmente imposible, hermanos. Que una persona sane de esa clase de abuso, no hay psiquiatra, no hay psicólogo, no hay medicamento que pueda sanar a una persona, solo el Padre Celestial. Y la revelación y la experiencia de ese Padre. Dice Juan 17, 22 al 24, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Ahí está claramente revelado en la palabra que el Padre nos ama. Y muchas personas, como mi esposo, no pueden creer esto. Y viven una vida difícil, llena de temores, llena de escasez, llena de dificultades, porque todavía no han tenido la revelación de ese amor. Dice el 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros no conocemos cuánto el Padre nos ama, nosotros no vamos a poder ser sanados. Es uno de los requisitos para poder recibir esa paternidad, que nosotros podamos entender lo que dice primera de Juan 3:1, más claramente no nos lo pudo haber dicho el Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Por segunda vez la palabra nos está diciendo que el Padre nos ama. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amén. Somos hijos de Dios cuando Jesús, a través de Jesús, Él abrió un camino que nos conduce al Padre. Fuimos hechos hijos de Dios, pero nos creemos hijos. Nos sentimos amados. Empezamos nuestro día yendo a ese Padre Celestial como irían a un Padre terrenal a decirle: Padre, necesito un abrazo tuyo de afirmación, necesito que me des una palabra que me levante, necesito que pongas tu mano sobre mi cabeza y me bendigas y declares que todo va a estar bien. Esa es la relación que tenemos que tener cuando creemos que el Padre verdaderamente nos ama profundamente, con un amor tan perfecto que va a hacer que todo trauma, todo dolor, todo temor, toda enfermedad se vaya de nuestra vida. Como lo vimos en este testimonio, cuando Él perdonó, ¿cuántas personas fueron libres, hermanos? Cuando Él recibió sanidad en esa experiencia donde la gloria del Padre se le manifiesta y esta mujer es resucitada, pero también su cuerpo completamente recibe sanidad. Que todo lo que en nosotros está impidiendo que seamos libres esta noche sea libre en nosotros, o sea, que esta palabra cambie y transforme nuestras vidas. Amén. Podemos confiar no solamente en que Él nos ama, hermanos, sino que por lo que Él nos ama, Él proveerá cada una de nuestras necesidades. No solamente las necesidades básicas, sino aquellas cosas que nos harán felices, porque Él es un Padre. Cuando nosotros le damos un regalo o le compramos algo a nuestros hijos, nosotros lo hacemos ¿con qué propósito? Verlos felices, verles la carita, ¿verdad? ¡Qué emoción!
Aquello que ellos anhelaban lo van a tener. Así es nuestro Padre. Él quiere ver nuestra cara. Él quiere vernos contentos. Él quiere que entendamos y creamos en lo que dice su palabra. Dice Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre, de nuestro Padre, de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él no ha cambiado, Él es el mismo que desea que tú lo conozcas profundamente como ese Padre que te ama y que te proveerá. Danos hoy, Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día. Él dará ese pan de cada día. No temas, cree solamente, confía en su palabra. La provisión llega cada día. Yo lo he visto, hermanos. Yo lo creo. Amén. Créalo. Puede creerlo. Dice también Lucas 12:32. Hablábamos de que un padre es el que da seguridad. Y él dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tememos? Porque no tenemos una revelación de quién es Él para nosotros. Dice Romanos 8:32, hablando del Padre, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Lo podemos creer esta noche? Amén. Juan 14:13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros recibimos algo de parte de Dios, traemos gloria a Dios. Le damos gloria al Padre y decimos, es verdad, Él me ama, Él provee. ¿Cuántas cosas hemos recibido de Él? Amén. Cada cosa que Jesús hizo fue una revelación del amor que el Padre tenía por cada persona que tocó, que sanó, que transformó. Ahora pongámonos esos anteojos para ver cómo Jesús miró a la mujer adúltera cuando la iban a matar. ¿Cómo la miró? La miró como una hija, como ustedes mirarían a su hija que están a punto de apedrearla y sentir aquel dolor y rescatarla de esa situación. Allí estuvo el Padre, porque Jesús dijo, todo lo que yo hago es lo que yo he visto al Padre hacer. Amén. Cuando Jesús vio al ladrón de la cruz, lo vio como aquel hijo que ustedes no hubieran querido que fuera al infierno jamás, porque cuánto amamos a nuestros hijos y no queremos que nada malo les ocurra. Amén. Así que como Él reveló al Padre, también nosotros debemos revelar al Padre en todo lo que hacemos. Vendrá la salvación a las personas cuando nosotros tengamos una relación con nuestro Padre, porque todo lo que haremos revelará esa relación. Seremos personas llenas de amor, personas llenas de seguridad, personas llenas de fe, de confianza, de sueños, de esperanza, de pensar en grande, de saber que contamos con la ayuda de una persona que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y Él está aquí y Él anhela. Hay tanto que decir, hermanos, pero más que decir, creo que permitirle al Espíritu Santo que Él ministre esta noche en nosotros esa sanidad que usted necesita, porque yo sé que hay muchos vacíos y muchas carencias. Yo sé que todavía hay alacenas que están vacías y que el Señor quiere llenar sobrenaturalmente, hermanos. No necesitamos a nadie más, solo necesitamos al Padre Celestial. Amén. La solución de cada situación en nuestra vida es correr a los brazos de papá. Miren, acá tengo a mi papá, ahorita me recordé. Mi papá a veces me defendía cuando mi mamá me regañaba. Y entonces yo estaba llorando y mi papá me iba a abrazar. Y eso para mí me marcó mi vida, hermanos. Porque yo sabía que Él era un brazo donde yo podía llorar
Y así cuando fui adulta, otras situaciones. Y es una realidad en nuestra vida, hermanos. El Padre Celestial está ahí para abrazarte cuando tú lo necesitas, para levantar tus manos, para poner esa provisión que tú necesitas. Pero hay algo que tienes que hacer y es recibir esa revelación y creerla. Creer todos esos versos que leímos, que son verdades, que están en la palabra y no vivimos esas realidades. Amén. No estamos viviendo muchas veces esa realidad. Así que reciba esa revelación. Señor Jesús, revélanos al Padre. Señor Jesús, revélanos el amor del Padre. Venimos a ti porque tú dijiste que tú eres el camino para llegar al Padre. Y queremos, mi Señor, caminar por ese andar, por ese camino. Llévanos al Padre. Que esta noche, mi Señor, mis hermanos puedan tener un encuentro con la persona del Padre Celestial. Ven, mi Señor, ven a llenar esos vacíos, ese dolor. Cambia sus lamentos, cambia sus quejas en alabanza. Y rabakatara mamá shikarabashaya. Si usted siente, hermanos, que necesita una administración especial, puede pasar adelante. Estamos aquí para ayudar, para interceder, para traer lo que el Espíritu Santo quiere en esta noche. Pase adelante si usted siente esto, hermanos, esa necesidad. Y si usted siente que necesita perdonar, yo le pido que lo haga públicamente. Pase adelante si usted siente que necesita perdonar, porque en el perdón va a haber liberación. Amén. Hermanos, es maravilloso cómo el Padre nos da la oportunidad este día de perdonar, no para ser perdonados, porque ya fuimos perdonados, sino para recibir esa abundancia de amor que Él tiene para nosotros. Amén. Padre bello. Gracias, Padre. Gracias porque aquí están tus brazos eternos de amor. Gracias, Señor, porque la mayor experiencia que podemos tener como es tu paternidad. Gracias porque aquí está el Padre. Este día no es Jesús ni el Espíritu Santo el que ha venido a ministrar, es el Padre que nos ama tanto. Señor, te pido que llenes todas las carencias que hay en la vida de Pamela por la ausencia de su padre. Y te pido, mi Dios, que cada herida que ella sufrió después de los 6 años en adelante, por no haber tenido un padre que la defendiera, por no haber tenido un padre que se pusiera en la brecha por ella, que peleara por ella, que la acompañara en sus momentos más difíciles. Señor, aquí estás tú